tomar por aquí, para no leer otra versión, hermanos. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor, hermanos. Siempre pensando, hermanos, que Dios tiene planes para la juventud. Dios tiene grandes cosas, hermanos, para cada uno de nosotros. Y tenemos, hermanos, que creer cada día en lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Dios bendiga a los jóvenes que están en este lugar. Les voy a pedir que puestos en pie, abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces capítulo 6, el versículo 13 vamos a leer. Jueces capítulo 6, versículo 13 al versículo 16. Voy a ser breve, hermanos, porque tenemos otras actividades. Jueces capítulo 6, versículo 13 al versículo 16, le damos lectura tal como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su letra. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Dios es bueno. Como dije, voy a ser un poco breve con este mensaje, tan breve que podría decir que ya voy terminando. Quiero hablar de un tema poco habitual en la iglesia, pero que todos lo vivimos en algún momento, y es la baja autoestima. Me he dado cuenta de que esto afecta a adultos, a jóvenes, a niños, afecta a gente con dinero, afecta a gente pobre, afecta a gente muy talentosa y a gente que le podrían faltar los talentos. Le afecta a los feos, le afecta a los bonitos, a los santos, a los bajitos, a los gordos, a los flaquitos. Todos en algún momento podríamos llegar a menospreciarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué pasa esto? Quiero decirles que hay muchas facetas, hay muchas causas por las cuales se puede originar una baja autoestima en cada uno de nosotros. Y una de las cosas más comunes y que no nos damos cuenta, tanto los padres como los hijos, es que a lo largo de la vida, como fuimos criados, muchas veces como nosotros fuimos criados, queremos criar a nuestros hijos de la misma manera en que nos criaron a nosotros. A veces no nos damos cuenta que la manera en que nos criaron tienen ciertas cosas que traen repercusiones en nuestra vida que cuando venimos a ser adultos nos afectan. Y probablemente porque fuimos criados por padres inconversos, por padres que no conocían a Dios, no tenían el conocimiento de la palabra, nos crearon de una manera diferente a la manera en que Dios habla en su palabra. Y esto muchas veces trae
que nosotros nos menospreciemos o tengamos una baja autoestima en nuestra vida. Quiero aclarar que la baja autoestima es el hecho de sentirnos menos de lo que somos. Cuando nosotros nos sentimos más de lo que somos, somos altivos. Cuando tenemos una alta estima, no significa ser altivos, sino tener una alta estima es tener el concepto de lo que nosotros somos, de lo que Dios piensa de nosotros. Pero cuando tenemos una baja autoestima, nos menospreciamos a nosotros mismos. El gordo se menosprecia por ser gordo y el flaco por ser flaco, cuando tiene una baja autoestima. Y el que tiene una alta autoestima dice: soy bonito aunque me llamen seco. Y el gordito dice: soy bonito aunque me llamen gordito. La baja autoestima muchas veces no le ponemos atención, pero afecta mucho en nuestra vida espiritual. Porque vemos aquí a un hombre que tenía una baja autoestima, no solamente de él, sino de su familia. Y le dice a Dios cuando llega: Señor mío, ¿y cómo yo voy a salvar a Israel de la mano de los madianitas? Si yo soy el menor, vea la actitud de Gedeón. Si yo soy el menor, se estaba haciendo muy pequeñito a como Dios lo estaba viendo, porque Dios le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Pero él dice: soy el menor en la casa de mi padre, y por si eso fuera poco, mi padre es mi familia es la más pobre de Manasés. Nos sentimos muchas veces como Gedeón. Mas sin embargo Dios le está diciendo: ¿acaso no te mando yo que vayas y que salves a Israel? Con tu fuerza salvarás a Israel, le dice Dios. Y vea que Dios siempre está confiando en nosotros. Ahora, esta es la baja autoestima, que nosotros nos consideramos menos de lo que Dios nos está viendo. He tenido la oportunidad de poder estar cerca de algunas personas con mucho dinero, podría decir, que tienen empresas y tienen prácticamente lo que nosotros quisiéramos. Si ahora se quieren comprar una Toyota Hilux, se la compran sin titubear. Pero a esas mismas personas, algunas ocasiones he tenido la cercanía hacia ellos y los he encontrado llorando en sus oficinas. Gente muy talentosa muchas veces, teniendo mucho talento, teniendo una buena voz, teniendo buenos atributos físicos. Los he visto llorar, sintiéndose menos y sintiéndose que son menos que las otras personas. Y muchas veces estas personas tienen envidia de otros sin darse cuenta que ellos son más talentosos que otras personas. Porque a veces envidiamos al que canta bonito sin darnos cuenta que Dios nos ha dado otros talentos a nosotros que son maravillosos. Todos aquí, sin excepción, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos. Todos tenemos una función diferente en la que podemos desempeñarnos en la viña del Señor y en la vida. Y por eso quiero decirles, hermanos, tenemos que vernos no como la gente nos ve, sino como Dios nos ve. Porque si nos empezamos a ver como la gente nos ve, y muchas veces como una voz interior que nos dice a veces: eres un fracasado, no sirves para nada, y le creemos a esa voz muchas veces. Pero tenemos que creerle a la palabra del Señor, lo que dice Dios de nosotros.
Dice el apóstol Pablo una palabra que me gusta mucho: ninguno tenga un concepto mayor de sí mismo del que debería tener. Eso es lo que está diciendo Pablo, de que no tengamos un concepto mayor de nosotros, pero tampoco debemos de tener un concepto por el suelo de nosotros, sino que debemos de tener un concepto conforme a la Escritura, conforme a lo que Dios dice que somos. Porque a causa de Gedeón tener una autoestima baja, Dios no podía hacer algo en la vida de él, sino que Dios tuvo que convencerlo de que él era lo suficientemente apto para que Dios lo usara a él para servir y para salvar a Israel. Vea, y vuelvo a retomar lo que decía sobre la crianza. No vengo a dar consejos de crianza, solamente vengo a dar un ejemplo de cómo se crea una baja autoestima en la vida del ser humano. Muchos no tuvieron una figura paterna, quien les diese consejos, quien les dijera: estoy contigo en lo que necesites. Muchos no tuvieron ese cariño, algunos no tuvieron el cariño de una madre, no saben qué es el afecto de una madre. Algunos quisieron ser abortados de pequeños. Algunos les dijeron: eres un error, no te habíamos planificado, con tu padre fuiste un momento de alegría y naciste por error. A muchos les han dicho eso. Y en algunos casos crecimos escuchando a nuestros padres decirnos: eres voy a utilizar unas palabras que no sé usar, pero ustedes las conocen. Eres un pasmado, eres un bruto. En algunas ocasiones, palabras más fuertes como: eres un estúpido, eres un inútil o una inútil, no sirves para nada. Y esas palabras, aunque parezcan un poco insignificantes, traen una repercusión en la vida. Algunos tuvieron el privilegio de tener unos padres que, aún con esfuerzo, les dieron lo que necesitaban, lo sacaron adelante, y no les decían este tipo de palabras, sino les decían: hijo, tú puedes, hija, tú puedes, hazlo, puedes hacerlo, eres valiente. Me siento orgulloso y contento y saber que mi esposa, aunque todos tenemos errores, imperfecciones, pero mi esposa es una gran mamá, y yo se lo digo: usted es una gran mamá. Tiene una paciencia, y las mujeres tienen esa paciencia para criar a los niños, cosa que los padres poco tenemos. Yo le digo, porque a veces ella me dice: no soy una buena madre. Yo le digo: si es una buena madre, lo está haciendo bien, tenemos que esforzarnos cada día, lo está haciendo bien. Un día llego y le digo, me dice mi esposa: dígale al niño que es guapo. Y yo le digo al niño: usted es guapo. Y él me dice: no, inteligente. Y a mí me impresionó, y le doy gracias a Dios y a mi esposa por no decirle a mi hijo que es un tonto o que es un pasmado, porque a veces tratamos de esa manera a nuestros hijos solamente porque se cae o porque quebró una taza. Le decimos que es un bruto, que no sirve para nada, cuando en realidad
Los brutos muchas veces somos nosotros por haber dejado la taza en un lugar donde el niño la alcanzaba. Pero tratamos muchas veces así. Y usted me puede decir, pero estas palabras tenemos que decírselas. No. Tenemos que formar un carácter en tu hijo y decirle que puede hacer las cosas bien. Déjeme decirle que aunque no culpo ni a mi padre ni a mi madre, crecí en un hogar inconverso, donde escuchaba que todas las noches mi papá bendecía a mi mamá y viceversa. A veces se llegaba a la medianoche. Me recuerdo que una vez me cansé y me levanté y me le puse enfrente a mi papá porque pensé que le iba a pegar a mi mamá. Y a mí me iba a ser levantado de un golpe, pero yo me puse enfrente. Crecí viendo eso, y mis hermanos también. Lo que quiero decirles es que ahora que he crecido, han habido trayectos de mi vida donde la vida no me ha tratado muy bien. Y esas palabras que en un momento se me dijeron, trajeron repercusiones en mi vida. Y el diablo es un experto en usar nuestro pasado para hacernos hundir en el fango. Y muy a menudo, estando en una situación bastante crítica, venía a mi mente estas palabras: eres un pasmado, no sirves para nada. Y el diablo usaba esas cosas: no sirves para nada, eres un fracasado. Y yo me pongo a pensar estas cosas y digo, el día que mi hijo crezca, no quiero que recuerde esas palabras de mi padre. Quiero que se acuerde que su padre le decía, aunque estés en la peor situación, tú puedes salir adelante. Tú puedes triunfar. Porque esas palabras que nosotros decimos a nuestros hijos se van a acordar el día de mañana. Aún los que no tuvieron un padre, un afecto paternal, aún se acuerdan y podrían decir, ojalá yo hubiese tenido un padre que me cuidara. Ojalá yo hubiese tenido un padre que tuviera que trabajar por mis hermanos y no nosotros por nuestros hermanos, porque a algunos les tocó hacer el papel del papá y trabajar para que sus hermanos se mantuvieran a temprana edad, o trabajar para llevar el sustento a la casa. Y todo eso, en algunas ocasiones, trae un dolor y un menosprecio. Es decir, nunca tuve un padre, nunca tuve el afecto de una madre. Y algunos dicen, no tuve a un padre que me diera el estudio. Y ahora hay repercusiones de esas cosas y muchos se lamentan por eso. E incluso algunos se llegan a sentir menos por no tener lo que otros tienen. Y decir, hubiese tenido un buen trabajo si mis padres me hubiesen dado la educación, si hubiese tenido un padre que estuviera ahí. Y digo, algunos de los jóvenes que están aquí quisieran tener a sus padres cerca, que les dé un consejo, que les diga que pueden seguir adelante,